de Vamos a YouTube, ampliar la Viole. tendencia. Bueno, hoy vamos a hablar de Francia porque hay unas protestas terribles desde el martes pasado. Todo empezó porque la policía asesinó a un joven de 17 años en un caso de gatillo fácil. Un joven, un adolescente, un pibe de 17 años que tenía doble nacionalidad, francesa y argelina. Y a raíz de eso, desde el martes que no paran unas protestas, pero digamos, para nada tranquilas protestas. Tipo, se quemaron 300 autos, tipo, hay 2.700 detenidos. Realmente es una cosa que está como muy descontrolada. Empezó en París. En París cada noche se despliega un operativo policial de 45.000 policías para contener las protestas. Y si bien empezó en la capital de Francia, se extendió hacia todo el país y también a Suiza y a las regiones que hablan francés de Suiza y Bélgica. Así que, bueno, la situación está como medio como contagiosa y lo que piden las protestas es que se tomen medidas concretas, políticas concretas en contra del racismo estructural en la policía. Y por eso, digamos, es como que, digamos, podemos hacer un paralelismo con el caso de Black Lives Matter, ¿no? Como que hay un caso de gatillo fácil, de violencia institucional muy zarpado, que tiene que ver con el racismo de la policía y de repente se potencia a un nivel casi sin precedentes históricos. Lo loco de esta situación de esta vez, que también lo charlaban un poco en la introducción, tiene que ver con que hay una respuesta de la derecha muy fascista, muy brutal. De hecho, escuadrones neofascistas salieron a combatir a los manifestantes en la localidad de Lyon, en París, en Francia. Y por suerte, por suerte nunca es por suerte, pero la policía disolvió estas concentraciones. Digamos, estaría bueno que no haya tenido que suceder en primer lugar. Es Pero como, bueno, son como grupos paramilitares, digamos, parapoliciales. No, son como un grupo de pibitos nazis que dicen nosotros los vamos a cagar a piñas. Pero no creo que haya un nivel tipo de organización. Igual habría que estudiar este caso en específico. Yo me enteré que existía este grupo a raíz de estas noticias, digamos. Habría que ver concretamente qué pasó ahí. Pero bueno, en este marco de cosas que la derecha no responde de maneras un poco, sacadas, también tenemos, o no sacadas, pero sí como que uno dice, fue loco, hay unas protestas por una causa que está muy en agenda y que cada vez está más en agenda, y que hay ciertas cosas que son como difíciles de contraargumentar, ¿vieron? Como, o sea, siempre se hace igual, ¿no? La derecha siempre avanza sobre esos reclamos igual, pero bueno, el policía que mató al joven está en prisión preventiva, dijo que estaba arrepentido de los hechos y pidió disculpas a la familia de la víctima, pero aún así varios personajes de ultraderecha armaron una colecta en su favor que juntó 1 millón de euros y que esta colecta juntó 5 veces más lo que recolectó la familia de la víctima. O sea, una cosa que vos decís, no da. Claro. Vos decís, no da. Claro, algunas cosas se explican solas. Ahora, el problema de la inmigración que tiene Europa y que en realidad no sé si termina siendo un problema o más esto, ¿no? Como parte de la agenda de la ultraderecha, que justo mencionaba antes también a José y a Camilo la idea de que, bueno, son discursos que incluso nuestra ultraderecha está tratando de incorporar, con Patricia Bullrich hablando de la cantidad de estudiantes extranjeros que ingresan a nuestras universidades o utilizan el sistema de salud. ¿Cuál es la particularidad, cuál es el problema específico que tiene Europa con esto? Porque es algo que se viene discutiendo hace muchos años. Recuerdo las imágenes de los barcos como llegando con muchos inmigrantes a las costas y bueno, lo trágico de la guerra de Arabia. Pero ahora en este caso particular también huyen por la guerra. ¿Cuál es la situación concreta? Si sabes algo. En la situación concreta con Europa y la agenda de la derecha es que, a diferencia de las derechas capaz en Latinoamérica, no tienen tanta fijación con la pobreza como capaz así, no está tanto el elemento de clase, sino que el elemento que predomina es el elemento de nacionalidad, en este sentido, como hay como dos narrativas. Una narrativa que es, bueno, a los inmigrantes hay que naturalizarlos del todo y que sean franceses, cosa que nunca sucede al 100%. Y hay otra narrativa que es, no los dejen entrar porque se roban nuestros puestos de trabajo. Claro. Y que es una
una parte muy importante de las agendas de las derechas de toda Europa y que de hecho digamos, es lo que genera gran parte del apoyo electoral a las derechas, este rechazo a la inmigración, que también tiene mucho que ver con el pasado colonial de estos países, que fueron colonias de Francia, que fueron colonias de países europeos y que ante contextos muy hostiles en sus lugares de proveniencia buscan otros destinos en los que puedan, generar alguna intención, no alguna intención, pero o sea, generar una estabilidad económica, estudiar, cosas que igual cada vez intentan gestionarse de manera más completa en los países de proveniencia, pero que bueno, las limitaciones concretas materiales son reales. Pero bueno, no sé si tiene tanto que ver con la guerra, porque en sí vienen como de otro lado estos flujos migratorios, vienen como del sur y digamos la migración a través de Ucrania capaz no es la migración así negra y pobre que va a construir una vida mejor a Europa. Pero sí es un común en los países europeos que la principal propuesta de la derecha es restringir la inmigración, no cortar el gasto público del Estado, no cerrar más fascista. Claro, es más, esta gente no es francesa, no puede entrar, y de hecho, con el grupo este que hablábamos recién, la consigna que ellos tenían concretamente era Francia para los franceses. Entonces, hay como toda una línea ahí que tiene que ver con eso. Decime, Camilo. Estoy tratando de entender, contextualizar un poco más si es, y capaz vos me vas a poder ayudar en esto, si es como algo más o sea, si este episodio tiene que ver con una coyuntura particular que se dio ahora, que se habilitaron las posibilidades para que esto ocurra por, no sé, por el tipo de gobierno que hay, por la cantidad de inmigrantes que ya hay, o si es, que es medio de las dos cosas al mismo tiempo, capaz, la consecuencia de un proceso que se viene dando hace años, como... quizá lo que pregunto es, ¿esto es algo inédito o ha pasado antes este tipo de estallidos? Y nada, es medio un ciclo, o podría ser el inicio de algo nuevo. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, se reentiende, está buenísima la pregunta. Creo que hay algunos elementos para pensar esto a través de las características del gobierno de Macron, como, digamos, no es la primera vez que hablamos de protestas masivas en contra de el accionar del gobierno o en pedido de medidas del gobierno. Lo vimos con los chalecos amarillos, lo vimos con las reformas por la reforma laboral, las protestas por la reforma laboral, y en este caso lo vemos por este caso de gatillo fácil, que en realidad habla de racismo estructural, y que también, o sea, da cierto lugar a analizar de que un poco está tan picante la cosa en Francia, que cualquier tema que enseguida prende se va al carajo. Claro. Sí, claro. Prende mucho. Y, o sea, yo voy a volver a repetir los números porque me parece como llamativo. Esos son números de ayer, igual hoy a la mañana no actualizaron. Todavía no actualizaron, pero hay 3.300 detenidos. Es una locura, 352 incendios en la vía pública y 297 autos incendiados. ¿Lo compararías con las protestas de Chile un poco, Viole? En términos de números. Puede ser, no tengo muy en la cabeza en este momento los números de las protestas de Chile. Así que no sabría decirte como concretamente si hay un paralelismo ahí. Pero sí creo que el gran paralelismo para hacer es el de Estados Unidos y Black Lives Matter. En el sentido de que es eso, se destapa una situación que era inminente que explote, pero que hay un caso específico que hace que suceda así. Yo no sé si ustedes vieron los videos. Está el video literalmente del momento en el que el tipo le dispara desde el auto, era de día. Ay, no lo vi. Una cosa que es tremenda, que vos decís cómo puede ser que esto sucede en el año 2023, y a la vez, como claro que puede suceder porque hay un ascenso de los discursos de ultraderecha, de los discursos fascistas, de los discursos que avalan este tipo de accionar de la policía y de la sociedad en general, y que mucha gente en estos países, en todo el mundo, apoya. Eso te iba a preguntar, Violé. Sí. Digamos, ya en términos más de análisis, pero
puede que también este auge o esta legitimación a estos discursos fascistas, ¿no? Que aparte hacen acordar mucho a las ideas que circulaban en la Segunda Guerra Mundial, bueno, y en España mucho tiempo posterior también, puede que tengan que ver con una deuda que quizás tiene el Estado en la recomposición de los valores de los derechos humanos, como ¿cómo se dice? En contradicción, no, digamos, de la vereda de enfrente a todo ese fascismo que ¿En avanza, contraste? ¿no? En contraste, claro, como que falta un poco este trabajo del Estado de trabajar por memorias, de memoria, verdad y justicia. Uy, no estoy pudiendo hablar. Tranqui. ¿Y no se ve? No, pero No, se no, reentiende no. lo que decís, se Me reentiende. estoy preocupando por mí. Tranqui, tranqui. Se entiende. Pero bueno, nada, ¿qué pensás de esto que te digo? O que intento decirte. Hay algo que nosotros a veces nos olvidamos, que es que sé. acá en nuestra región somos pioneros en derechos humanos. O sea, es algo que es particular. O sea, no pasa en todo el mundo que hay una agenda de ampliación de derechos y de reivindicación de los derechos humanos en la historia de nuestro país y de otros países de la región, pero sobre todo el nuestro, la verdad, que no existe en otros lados y que, si bien hay algunos casos de, obviamente, recomposición histórica, como, qué sé yo, el Holocausto, etcétera, sí creo que hay un gobierno de derecha que no responde a las demandas populares y que también eso genera, como bien decía José, estoy de acuerdo en esa lectura, que bien genera un clima social muy agitado que también da lugar a que cualquier chispa prende fuego todo. Claro. Que también venimos de meses de protestas por la reforma laboral, una reforma que se aprobó, que Macron aprobó por decreto, más allá de tener semanas y semanas y semanas de protestas masivas, de tener las cámaras legislativas en contra, o sea, como Macron dijo chúpeme la verga y le costó bastante caro. Claro. Y ahora también se pone en juego como cuánto de esa legitimidad que él construye y en la que se apoya puede mantener a costa de todo. Y de hecho lo que sucedió ayer también es que se tuvo que reunir de emergencia, volvió de una cumbre de la Unión Europea de raje porque para hacer una reunión con sus ministros, los jefes de las cámaras legislativas, su primera ministra también, porque resulta que los alcaldes de París, concretamente, que tienen una asociación así tipo unión, que se llama Asociación de Alcaldes de Francia, llamó a una protesta después de que, en el marco de los disturbios, en el marco de estas protestas masivas, le atacaron la casa de un alcalde con un auto que chocaron la puerta de entrada y el auto lo prendieron fuego en la puerta de entrada y bueno, los alcaldes dijeron esto es un intento de asesinato, Claro. y bueno, y entonces llamaron a una protesta de ellos, una cosa rarísima, como la respuesta de la derecha es muy errática. Claro, pero aparte de ahí también, acá la gente suma, ¿no?, estos datos de que sí, Francia es la cuna del supremacismo blanco, no solo por su historia de esclavización a países de África, sino por la continuidad, ¿no?, de lo que son esas colonias en funcionamiento, del cobro de impuestos a esos territorios. No, y en ese sentido, digamos, te pregunto, porque entiendo que si bien es un poder que está muy legitimado en los grandes organismos de representación del Estado, digamos, a nivel social, ¿la gente también responde mayoritariamente a ese racismo o hay también un avance de estas expresiones más de centro-izquierda a favor de los derechos humanos, ¿no?, de en contra de la discriminación? Y creo que conviven las dos narrativas. Lo que pone en evidencia en la protesta masiva es que hay mucha gente que no está más dispuesta a bancárselo y que son todos estos días de que hay 3.000 detenidos, de decir, bueno, toda esta gente que dijo, no, para esto no puede suceder más. Pero sí creo que son países que tienen como mucha población muy conservadora y muy antimigración y muy racista y como que realmente vive y acepta y no cuestiona la narrativa la narrativa colonial de, en realidad la colonización fue un favor que nosotros le hicimos a África para darle una manito y después cuando se descolonizaron, bueno, todo bien, pero bueno, igual agradezcannos. Y que creo que también es interesante pensar esto en términos de que la mayoría de los países africanos, así como otros en el mundo, pero la mayoría de los países africanos se descolonizaron de sus potencias europeas en el marco de un proceso de descolonización de la ONU. O sea, no fue capaz como en América Latina, Claro. Claro. unos tipos que se organizaron dijeron, bueno, pumba, independencia. No hubo un proceso de Entonces, violencia. Claro, hay como un proceso acompañado diplomáticamente que responde a como un imperativo global que capaz sí tiene más que ver con una agenda de derechos humanos, pero muy liberal, muy occidental, muy impuesta desde afuera, como que no contempla o que
quizás no está como regida por las intenciones, las formas, las perspectivas. Los procesos culturales, claro. Exactamente, los procesos culturales de la población de esos países, que igual nada, o sea, también hay que ver que, o sea, sirvió para que se independicen países que son muy pobres y que realmente no tenían las condiciones materiales para llevar adelante en muchos casos este proceso, pero que sí también tiene una particularidad, que es que Francia no es que se le levantaron las colonias. Francia dijo, ok, bueno, te acepto que las colonias se tienen que independizar y firmo este papel en Ginebra. Claro, es medio, pareciera más bien una legitimación del proceso colonial, o sea, del vínculo colonial, legitimarlo un poquitito. Una última pregunta, Viole, para... de estos detenidos y de los manifestantes que están saliendo, me imagino que la mayoría deben ser migrantes, pero ¿hay también ciudadanos franceses? ¿Hay como algún tipo de acompañamiento? Sí, perfecto. Las dos cosas. Hay franceses y hay también inmigrantes, y hay algo medio llamativo, que es que hay muchos menores de edad. Ok. Que también, bueno, responde a que la persona, Nael, el pibe que falleció, claro, el pibe que mataron, era menor. Tenía 17 años. Y de hecho, en Suiza y Bélgica también detuvieron o sea, no fueron protestas masivas como las de Francia, pero sí hubo concentraciones así medio intensas, y la policía reprimió fuerte y detuvieron en Suiza a 7 personas y en Bélgica a 35 personas, casi todas menores de edad. Mirá vos. Mierda. Casi todas menores de edad, y en esos casos casi todas migrantes también. Gracias, Viole, y perdón por todo. No hay problema. Gracias por tanto. Perdón por tampoco. Un saludo grande para Viole Weber, que nos ponía un poco a tono sobre lo que está sucediendo en Francia. Terrible, ¿eh? O sea, terrible por los números, terrible... Sí, interesante también. O sea, Súper. perdón, no quiero sonar cínico, pero la verdad es que... Por la historia de descolonización. Sí, me parece que... Justo estoy leyendo un libro de Juan José Aguerri, de 1972, donde el tipo pintaba un mundo donde las colonias se iban a sublevar. Sí. Y él pintaba como, ya está, se viene la caída del capitalismo, y yo lo leí hace unas semanas, decía... Pobre, porque después de 1972 vino nada, el neoliberalismo más feroz. Total. Sí, sí. Pero claro, capaz lo que el colonialismo económico. o sea, como que desestimó una última carta que tenía el sistema para sostenerse, y que ahora este sistema que cada vez aprieta más, en algún momento tiene que estallar por algún lado, y les está estallando en el patio de la casa, que eso es lo interesante. Pero no de este romantices, claro. No romantizo, no estoy romantizándolo, estoy diciendo como es interesante, es como un proceso, un argumento más en contra de esa idea de que la historia murió. A eso, como que es el fin del mundo. Como, no. Y de que es el tiempo del neoliberalismo por sobre la voluntad de los pueblos. Siempre, siempre. Vayan a seguir a Viole, que es una genia y una capa y que nos bancó muchísimo. Sí. Vamos a un pequeño separador y ya volvemos muy, muy, muy chiquitito, porque tenemos Bizcochito Time por un 50%.